Buenas tardes y bienvenidos otra semana más. Ya en Madrid ya luce el sol, ya esto vaticina y presagia el verano que está por llegar. Bueno, primero la primavera. Tenemos mucha luz y esto es estupendo. Por eso en Madrid nos gusta, vamos, es una ciudad que se vive mejor cuando a partir de la primavera. En fin, aquí estamos como todas las semanas en miércoles con una nueva presentación a cargo, en este caso, de una persona a la que voy a presentar a continuación, Mauricio Ríos García, en este mes que es el de marzo que dedicamos siempre en Value School a la Escuela Austríaca de Economía. Como sabéis todos los que nos seguís desde hace tiempo, tenemos un itinerario pedagógico que llamamos la Ruta Value y marzo siempre es el mes en que hablamos de la Escuela Austríaca, su enfoque con el Value Investing y también generalidades de esta Escuela de Economía. Las siguientes conferencias del mes, que están todas ya en la sección de eventos de la página web, pues versan sobre este tema. Tenemos una sobre la acción humana y Ludwig von Mises, que será interesantísima. Hablaremos del libro, en fin, ya os podéis dar de alta y registrar en todas ellas, porque serán todas, por supuesto, muy interesantes y también irán, como siempre, al canal de YouTube y al podcast, en iVoox, iTunes, etcétera. Continúo diciéndoos que tenemos ya la segunda entrega, el número 2 de la revista de libros de Value School. En este caso tenemos a Rafael Ortega, el gestor de River Patrimonio, que nos recomienda sus libros separados por categorías, por temáticas. Con Rafael Ortega estuvimos hace muy poquito y subiremos su masterclass de 90 minutos. Fue una pasada sobre cartera permanente, pues muy pronto, si no esta semana, la que viene. Como siempre os digo, todo se publica en el canal, así que no os preocupéis si no podéis asistir al directo. Y la charla de hoy, como digo, es con un amigo de la casa. Yo a Mauricio lo conozco hace ya años por el máster de Escuela Austríaca de Jesús Huerta de Soto. Nos conocimos en Madrid. Y Mauricio Ríos García es economista y máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mauricio se dedica a la coyuntura económica internacional y al asesoramiento e investigación para la industria del wealth management o de la gestión de patrimonios. Mauricio, amigo, es un placer tenerte aquí en Value School, aunque sea por ahora de forma virtual. ¿Cómo estás? Exactamente, por ahora. Espero estar pronto de vuelta en Madrid y visitando Value School. Pues estoy encantado. Muchas gracias, Luigi, por la generosa presentación. Estoy honrado y agradecido por la invitación de Value School para poder charlar además entre amigos y hacerlo de la manera más sencilla y solvente posible, por supuesto, al mismo tiempo. Así que encantado. Muy bien, yo ya os digo a todos los compañeros y amigos que estéis aquí viendo la emisión que hoy voy a hablar muy poquito porque la masterclass que tiene preparada Mauricio es muy interesante, se titula La huida hacia activos reales, el vínculo entre el ciclo económico y el value investing, y lo que haré será atender la moderación de vuestros comentarios y preguntas. Los que queráis preguntar algo a Mauricio, por favor, consignadlo en la cajita de las preguntas, reflexiones y comentarios a la cajita del chat. Si la pregunta pues viene muy a cuento con lo que esté diciendo Mauricio en ese momento, se la traslado a él, la respondemos y seguimos con la presentación. Y si no, ya, si veis que no respondemos, es porque estoy acumulándolas para que al final hagamos un barrido de 15 minutos con un turno de preguntas general respondiendo a lo que haya quedado pendiente. ¿De acuerdo? Pues Mauricio, sé que tienes unas diapositivas por ahí listas. Este es el momento quizá para compartir pantalla y cuando estés preparado, pues bueno, me callo, cedo la palabra al experto. Y ahí estás, fenomenal. Pues nada, Mauricio, tienes la palabra y yo me callo. Enhorabuena por estar aquí, gracias por la conferencia y adelante, a liderar el toro. Fabuloso, gracias Luigi. Pues nada, voy a arrancar rápido justamente porque la cantidad de diapositivas que tengo no es pequeña, así que no pretendo utilizar más de un minuto por cada una de ellas. Así que vamos adelante. Bien, ¿dónde empieza todo este asunto? Quiero dividir o subdividir esta presentación en 4 partes. En realidad son 3, pero vamos, tengo que mencionar los main takeaways que vamos a tener al final sobre las conclusiones que van a permitir aclarar tal vez algún punto que pueda haber quedado un poco flojo al avanzar la presentación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando? ¿Y qué podría pasar a futuro? Eso es básicamente lo que quiero hacer. Establecer no solamente el vínculo fundamentalmente teórico entre la teoría del ciclo austriaco y al mismo tiempo algunos principios del value investing. No dudo que vayamos a tener éxito. Primera etapa entonces. ¿Dónde empieza todo este asunto? Ustedes muy bien saben que los bancos centrales han sido los grandes protagonistas de la gran crisis que venimos viviendo. En mi muy humilde criterio, nunca salimos de la crisis realmente que estalla con a su vez la explosión de la burbuja inmobiliaria española en el 2007, la caída de Lima en el 2008 y demás, es decir, la gran recesión. A partir de ese momento, los grandes bancos centrales no han dejado de ser los grandes protagonistas. Es decir,
ocupan primeras planas de manera permanente, todo el mundo está pendiente de lo que dicen los presidentes de los principales bancos centrales alrededor del mundo, como no podía ser de otra manera. Pero antes no era así necesariamente, no todo el mundo estaba realmente pendiente de lo que dijera la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Central Europeo, Japón y demás. Las tasas de interés son fundamentales aquí. Muchos pueden pensar que esto es algo obvio, pero no era así. Lo que está sucediendo, como curiosidad en todo caso, es que, insisto en decir en mi muy humilde criterio, el mainstream o la economía convencional están siendo cada vez más austriacos, es decir, están estableciendo el vínculo de manera cada vez más directa entre la política monetaria y fundamentalmente con el juego de las tasas de interés y la economía real y la bolsa de valores. ¿Cuál es ese vínculo? Es lo que vamos a tratar de establecer ahora mismo. Como ustedes muy bien saben, el dólar ha venido perdiendo poder adquisitivo desde la creación de la Reserva Federal y al mismo tiempo a medida que ha ido abandonando el clásico en esas fechas. 1913, fíjense en la gráfica, hasta 2019, ya necesitaríamos una gráfica mucho más amplificada si quisiéramos ilustrar lo que ha venido sucediendo solamente hasta 2020, que es honestamente escandaloso. Ninguna sorpresa para nadie hasta aquí. Pero lo que todo el mundo dice al mismo tiempo, me refiero a los grandes economistas convencionales, es que la Reserva Federal puede mantener las tasas de interés cercanas a cero o incluso negativas, como en el caso del Banco Central Europeo, por tiempo indefinido mientras no genere inflación. Entonces, se han confiado demasiado, incluidos los presidentes de los principales bancos centrales del mundo, y han seguido con esa política tratando de que sea indefinida. Acuérdense de que el primer QE en 2008-2009 tenía que ser temporal. Bueno, ese temporal ha terminado durando 12 y casi ya 13 años, es decir, un escándalo. Pero no es que no ha generado inflación. Si ustedes se fijan, miren cómo los precios de prácticamente todos los activos a lo largo y ancho de la economía han empezado a trepar de manera escandalosa, sobre todo con el abandono del último vínculo que existía con el patrón oro clásico. Estoy refiriéndome a Nixon y el momento en el que cerró la ventanilla con el oro. A partir de ese momento entramos a un régimen de tipos de cambio flotantes y sobre todo en la era de Bernanke, que fue el momento en el que empezamos con la monetización de deuda, los programas masivos de monetización de deuda de los QE o Quantitative Easings, las cosas empiezan a estallar por los aires en materia de cotización, si ustedes quieren, ¿sí? Los precios empiezan a salir por los aires. Es decir, lo que estoy diciendo es que efectivamente sí que ha habido inflación. Hay distintas maneras de medirla en todo caso. Si nos referimos a la forma en la que se estuvo midiendo o la forma en la que el IPC interpretaba la inflación en todo caso, hay distintas formas de mostrar lo que ha sucedido justamente con el IPC. Vamos a referirnos de manera un poco más particular, un poco más adelante de esto, el IPC. Fíjense en esta otra gráfica, cómo a partir del momento en el que la Reserva Federal, el Instituto de Estadísticas de Estados Unidos empieza a medir de manera distinta el IPC. Pero si hacemos la misma medida con el IPC que teníamos a principios de los 80, vemos que sí, efectivamente ha habido inflación y mucha desde hace mucho tiempo. Y más aún a partir del momento en que la Reserva Federal con Bernanke empieza a monetizar deuda para tratar de que básicamente la economía no siga cayendo y fundamentalmente los mercados, ¿sí? Las bolsas. Esta es una medida del 81 u 80 aproximadamente, momento en el que Volcker incrementa las tasas de interés de alrededor del 5% hasta alrededor del 20% y por tanto se dice que rescató al dólar, al menos temporalmente, por alrededor de 30 años. Y ahora tenemos serios problemas. Y la medición justamente hasta 2021, ustedes pueden notar claramente la ilustración y diferencia que existe entre la manera antigua de medir el IPC o la inflación a través del IPC y la nueva, ¿sí? Pues bien, esta es una gráfica muy conocida por todos, se hizo muy famosa, sobre todo alrededor del 2018, 2019, empezó a circular por todas las redes sociales y efectivamente hay una divergencia. No todo ha empezado a cotizar al alza, es decir, no ha habido inflación a lo largo y ancho de la economía necesariamente, como mostraba en anteriores gráficas. Pero si ustedes establecen año base 1998, por ejemplo, fíjense cómo el sector sanitario justamente empieza a encarecer, pero de manera escandalosa. Ya no vamos a ampliar la gráfica lógicamente para 2020, en que lógicamente empieza a incrementarse, pero por distintos motivos.
cómo es que los tuition fees de las universidades y demás empiezan a encarecer, y ahí incluso empiezan a encarecer los alimentos, ¿sí? Los commodities, fundamentalmente de alimentos. Pero lo que quiero llegar con esta gráfica es que la inflación no es como nos dijeron, y aquí vamos a lanzar los primeros dardos, en todo caso, desde la interpretación de la Escuela Austríaca de Economía. La inflación no es como nos dijeron, que es un incremento generalizado de precios a lo largo y ancho de toda la economía, ¿sí? No existe un nivel generalizado de precios, no existe tal. Lo que existe es el IPC, que es una creación de economistas que típicamente creen que la economía, que el crecimiento económico se basa en el consumo y no en el ahorro. Esto es fundamental saberlo. ¿Por qué? Porque el IPC es una canasta de bienes y servicios elegidos de manera arbitraria. Es decir, ¿a qué me refiero exactamente? Pensaba decirlo un poco más adelante, pero creo que es oportuno ahora. ¿A qué me refiero exactamente? Cuando los economistas convencionales ven que el nivel general de precios que ellos llaman dentro del IPC empieza a incrementarse de manera extraordinaria, le llaman inflación. Pero si ven el mismo comportamiento en bienes y servicios fuera de aquel IPC, le llaman auge. ¿Por qué la diferenciación? Es absolutamente arbitraria. Pero como les decía, la idea es medir la inflación en bienes y servicios de consumo inmediato y no duradero. Insisto también en decir que es una interpretación que viene de aquellos economistas que creen o que afirman que la economía se basa en el consumo antes que en el ahorro. Los que siguen a Value School se van a dar cuenta de manera inmediata de cuál es la diferencia, en todo caso, porque han existido de manera permanente. Pues fíjense ustedes cómo ha caído, en todo caso, cómo fue que cayó la economía y fundamentalmente las bolsas alrededor de marzo, cuando empezamos con los confinamientos y Estados Unidos cerró el espacio aéreo y demás, cómo cayeron, pero de manera pocas veces antes vista, si no es comparable con niveles del 87, con la caída del 87, la bolsa, ¿va? Aquí estamos viendo el S&P 500 y cómo es que el balance de la Reserva Federal empieza a dispararse a niveles escandalosos, incluso mucho mayores a los que ya veíamos desde el primer QE con Bernanke en la Reserva Federal, que ya en ese momento era escandaloso, ¿sí? Entonces, la idea es poder monetizar la mayor cantidad de deuda posible para poder tirar para arriba de la economía. Eso es lo que ha sucedido. Y a diferencia justamente de la forma en que reaccionaron los principales bancos centrales alrededor del mundo a partir de 2008 con la gran recesión, en esta oportunidad todos los bancos centrales han actuado de manera sincronizada al mismo tiempo, haciendo exactamente lo mismo. La Reserva Federal incluso abrió canales para hacer swaps con los principales bancos centrales alrededor del mundo para garantizar la liquidez global. Esto es algo que nunca antes se ha visto y estando todos seguros de que así como no habrían generado los QE inflación, pues podrían animarse a ser mucho más agresivos con la política monetaria. También con la fiscal vamos, pero aquí nos estamos concentrando en la monetaria fundamentalmente. Fíjense cómo han crecido el tamaño de los balances de los principales bancos centrales alrededor del mundo, pero fundamentalmente el de la China. Así que es muy de sospechar que el rebote estadístico sea de poco fiar, si ustedes quieren, en la China, sobre todo viendo cuáles son los riesgos que se derivan de la ampliación del tamaño del balance de los principales bancos centrales y fundamentalmente de la China. Luego podemos hablar un poco más en específico sobre este aspecto. Todo esto nos ha llevado a lo que ustedes muy bien ya conocen también, algo sobre lo que se venía debatiendo ya desde mediados de 2020 sobre qué forma iba a terminar teniendo la recuperación de la economía, si iba a ser en V corta o en V, como dicen en España, o en V asimétrica o en W y demás, y al final ha terminado siendo en K, como muchos también advirtieron, es decir, la divergencia que existe ahora mismo entre los máximos históricos en bolsa, pero el hecho de que la gente ahora mismo no pueda recuperar el empleo. El empleo todavía se mantiene a niveles muy elevados, en niveles lógicamente de crisis. Crisis o recuperación, si ustedes quieren, en forma de K. Por favor, traten de memorizar esta gráfica y de sostener el concepto de recuperación económica en forma de K, es decir, divergencia. Esto es fundamental. Fíjense ustedes cómo coincide esta divergencia con el inicio de la recuperación del value, pero al mismo tiempo cómo es que podría haber, de acuerdo con el famoso indicador Buffett, de que podría haber una burbuja sin precedentes en los mercados ahora mismo, es decir, que todo está caro, que todo está sobrevalorado, ¿sí?
Esta es otra forma de ver la misma gráfica. Estamos alcanzando ya casi 250% de sobrevaloración de acuerdo al indicador Buffett, y esto es para llamar la atención. Sin embargo, esto es algo que se ha visto, que se viene viendo lógicamente desde, como les digo, los últimos 10, 12 años, y vamos a entrar ahora mismo a discutir el motivo por el cual no habría estado funcionando el value justamente, y los inversores se habrían estado inclinando más hacia el growth, parte de aquella divergencia, ¿sí? Entramos a la segunda parte. ¿Cómo interpretar lo que está sucediendo ahora mismo, lo que les he mostrado? Es decir, cómo unos dicen que hay inflación, otros dicen que no hay inflación, cómo existe la posibilidad de que la política monetaria salve a la economía en general, pero sobre todo a los mercados de caídas más fuertes. Acuérdense que Janet Yellen se atrevió a decir de manera muy temeraria en 2017 que debido a lo que había estado haciendo la Reserva Federal con el QE, Operación Twist y demás, no se iba a ver en esta vida nuevas crisis económicas. Bueno, pasó año y medio, 2, 3 años y tenemos la crisis que tenemos. Sin embargo, a pesar de lo que ha hecho la Reserva Federal, que en mi criterio no se trata más de otra cosa más que simplemente postergar los efectos de la crisis a cambio de agravarlos, pero no necesariamente de solucionarlos. Esta es una diferencia fundamental. Pues bueno, la idea que yo tengo en establecer algunos elementos que yo considero muy importantes entre la teoría del ciclo y el value investing no es antojadiza. Aquí existe un vínculo directo, gracias a mis estudios con el profesor Huerta de Soto en Madrid. Ustedes pueden ver una foto primero entre el profesor Huerta de Soto y Murray Rothbard. Aquí tienen otra imagen que yo he extraído del OMA, donde imparten un máster en Value Investing y teoría del ciclo, donde establecen claramente vínculos entre Hayek y Warren Buffett, tampoco es antojadizo. Aquí tenemos una fotografía, vamos, entre Paco Paramés y el profesor Huerta de Soto. Insisto en decir, nada de esto es antojadizo. Pero ciñámonos necesariamente a lo que es teoría. Yo pensaba hablar de esto sobre el final, pero prefiero decirlo ahora. Si ustedes quisieran empezar a establecer un vínculo teórico sólido entre la teoría del ciclo o la escuela austriaca en general y el value investing, pero de manera más precisa entre la teoría del ciclo de la escuela austriaca y el value investing, pues yo empezaría por este lado. Es fundamental conocer el teorema de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo, cómo se lo aplica a la moneda, como ese teorema se le aplica a la moneda, cómo es imposible dirigir de manera objetiva una institución de origen espontáneo y evolutivo como es la moneda sin causar mayores estragos que aquellos que de esa manera se pretende solucionar. Leería también cómo de esa manera Ludwig von Mises desarrolla la teoría del dinero y el crédito en 1912 para, aunque no de manera directa, sí predecir la Gran Depresión de 1929. 1912 ya advertía lo que podía suceder Ludwig von Mises con lo que estaba haciendo el sistema monetario internacional en ese momento y propiamente de Estados Unidos. Y así nace la teoría austríaca de los ciclos económicos de manera mucho más precisa, mucho más completa, con precios y producción de Hayek de los años 40. Es decir, las bases las sienta muy claramente Ludwig von Mises y luego Hayek con la teoría del capital la complementa muy bien y creo que termina de quedar muy definida, a pesar de que han habido lógicamente muchas contribuciones mucho más modernas y actualizadas ahora mismo. Otro elemento importante a tener en cuenta es que la teoría del ciclo no es una teoría predictiva, aunque ayuda, sino más bien explicativa. Es decir, que el origen de todo esto está en las primeras letras, en las primeras líneas que escribe Karl Menger, considerado como el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, cuando dice que todo en esta vida, todo en este mundo está sujeto a causas de, bueno, a leyes de causa y efecto, mejor dicho, leyes de causa y efecto. Es decir, el análisis aquí, o el objetivo en todo caso de los economistas, no es predecir necesariamente, eso se los dejamos a otros profesionales, sino más bien explicar los fenómenos que están sucediendo. Lo que trata de hacer la Escuela Austríaca de Economía, en todo caso, es tratar de explicar qué es lo que puede suceder a futuro, sin embargo, en materia de tendencia y sin embargo no en materia de tiempo y espacio. ¿Sí? Es decir, yo no puedo decir va a explotar la inflación de aquí a 3 meses, un miércoles por la noche a las 21:30. No funciona así, lo ha dejado claramente establecido la Escuela Austríaca de Economía desde hace ya varios años. Y ese es uno de los primeros, lógicamente, elementos que se puede
como vínculo con el value investing. El value investing no busca predecir, sino más bien tratar de buscar los fundamentales para no tener que justamente predecir qué es lo que va a hacer la Reserva Federal y demás. Aunque de todas maneras yo considero que sigue siendo importante. No creo, de hecho, que ningún value investor diga que no es importante prestar atención a lo que hagan o digan los bancos centrales, pero al mismo tiempo no es fundamental para la toma de sus decisiones. En todo caso, y cómo, con todo lo que he mencionado, cómo se puede establecer la forma en que la Escuela Austríaca de Economía interpreta los controles de precios o los efectos que tienen los controles de precios, techos y suelos o pisos que establece a los precios, y cómo en determinado momento generan escasez o superabundancia. Pues lo mismo sucede exactamente con las tasas de interés crediticio que establecen de manera forzosa los bancos centrales o los principales bancos centrales alrededor del mundo. Y esto es lo que le permite a Ludwig von Mises advertir que iba a haber una crisis alrededor de 1929 cuando le ofrecen participar en el directorio de un banco, si no me equivoco, en Austria. Así que él dijo, señores, miren, yo estoy muy agradecido con la invitación, pero yo creo que van a haber problemas aquí respecto de los cuales no quiero estar, no quiero tener ningún vínculo, no quiero estar involucrado de ninguna manera. Más bien, yo los estoy ayudando a advertir dicho problema y dicha crisis. De hecho, como anécdota, me pasó algo muy similar aquí también, solo que yo me adelanté mucho más probablemente que Ludwig von Mises. Yo formé parte de un directorio de un banco y al final dije, bueno, hasta aquí llego yo, muchas gracias. Eso es todo. No me estoy comparando en absoluto con Mises, simplemente mera anécdota, por supuesto. ¿Qué dice en todo caso, o cuál es mi interpretación de lo que dice la teoría austriaca de los ciclos económicos? Y aquí empieza lo fundamental, aquí empezamos a hilar mucho más fino. La teoría austriaca de los ciclos económicos dice que la reducción arbitraria de las tasas de interés por debajo de los niveles a los que el mercado establecería en condiciones de libre competencia, les dice a los empresarios y por tanto a inversores también entre ellos, que la economía consta de una cantidad de ahorro disponible para invertir mayor a la que realmente existe y que, por tanto, los induce de esa manera a realizar una serie de errores cualitativos de inversión que de otra manera no serían posibles, generando de esa manera un boom artificial inicial o un efecto riqueza que más adelante, cuando el mercado termina detectando esa falta de capital para concluir los proyectos iniciales, debe corregir de manera inexorable, de manera inevitable, en forma de recesión. ¿Sí? Es decir, aquí los errores son cualitativos, los errores de inversión son cualitativos, y los errores que más adelante hay que corregir durante la etapa del auge. Esto es fundamental tener en cuenta. Los errores los comete fundamentalmente en la etapa del auge. Lógicamente me refiero a la etapa del auge ficticio. Aquí Philip Fisher deja clara una diferencia fundamental o cuál es uno de los conceptos o cuál es parte del espíritu del value investing, que es saber cuál es la diferencia entre precios y valor. Es decir, si ustedes ya saben que los bancos con su política monetaria distorsiona precios y al mismo tiempo impide a los agentes asignar recursos o asignar capital de la manera más eficiente posible, entonces hay que encontrar la diferencia que existe o la brecha que se está formando o que están provocando los bancos centrales entre precio y valor. Esto es fundamental. Yo creo que esto es algo que no negaría ningún austríaco ni ningún value investor, por supuesto, que habría un vínculo directo. Entonces, como conclusión de estas primeras balas, si ustedes quieren, sí, podría decir que la teoría austríaca de los ciclos económicos lo que hace en favor del value investing es ayudar a fortalecer el concepto del margen de seguridad que existe el value. La teoría austríaca de los ciclos económicos, insisto en decir, ayuda a fortalecer el concepto del margen de seguridad del value, ¿sí? Al mismo tiempo, el value ayuda a la escuela austríaca a identificar el mal investment que la Escuela Austríaca de Economía advierte que se comete con la manipulación monetaria de los bancos centrales alrededor del mundo, ¿sí? Es decir, no hay que ir ciegamente, es decir, si existe la posibilidad de que haya una burbuja, lo más probable es que sea una burbuja. Si dice quack, si camina como un pato, si parece un pato, si es amarillo como un pato y además dice quack, lo más probable es que sea un pato. Es muy difícil aseverar si determinado activo es o no una burbuja.
pero lo más probable es advertirlo. En todo caso, vender antes que todo el mundo. El problema está en que todo el mundo puede salirse del mercado antes, inmediatamente antes del momento en el que la ola rompe, si ustedes quieren. Entonces, ese es el problema en el que tenemos que jugar. Aquí hay mucho de psicología. Yo creo que la Escuela Austríaca de Economía tiene mucho por investigar en ese campo. ¿Por qué los empresarios? Porque muchas veces se le critica a la Escuela Austríaca de Economía decir, pero tú estás diciendo en realidad que los empresarios son tontos y con esa teoría deberían saber que se están metiendo en un problema. Entonces, ¿por qué no son capaces de abstraerse del auge, por más de que sepan que es un auge ficticio y que eventualmente puede caer? Así que aquí hay elementos sumamente importantes que yo se los atribuyo a asuntos psicológicos que de la propia teoría de la Escuela Austríaca de Economía o del desarrollo que ha tenido el value investing. En fin, no me quiero distraer mucho más con eso. Oye, Esta Mauricio, gráfica, permíteme, por favor. Mauricio, ¿me oyes? sí, Sí, claro. ¿verdad? ¿Me permites? Vete, por favor, atrás, así te doy un poquito de respiro para que bebas también un poco de agua. A la anterior diapositiva vamos a detenernos, no, la del malinvestment, porque quiero plantearte algo. Hace poco, preparando las conferencias de este mes y leyendo sobre escuela austríaca, me gustó la idea, y tú has hecho referencia a que los empresarios no son tontos. Es decir, la mala inversión, que está en esa palabra de mal investment, no es porque, por ejemplo, empresarios tontos se metan en negocios en sectores buenos y no sepan llevarlos a buen puerto, sino que los empresarios, listos o tontos, capaces o incapaces, se meten en sectores para los que no hay demanda. Podrán ser a lo mejor perfectos empresarios, pero ni hay ahorro porque está derivándose realmente hacia el consumo, es una señal falsa que se ha metido al sistema, es decir, están acometiéndose inversiones para las que no va a haber demanda, ¿cierto? Exactamente, absolutamente de acuerdo. Mira, es mucho más fácil ilustrar este problema con lo que está sucediendo ahora mismo con Bitcoin. Y no voy a entrar ahora mismo en la discusión respecto a si me gusta o no, si es o no una burbuja, si va a terminar siendo reserva de valor a largo plazo y que incluso va a terminar reemplazando el dólar. A lo que me refiero es que si ustedes se fijan quiénes han ido manifestando respecto de si Bitcoin es o no un activo de inversión, constituye o no un activo de inversión, como Jamie Dimon de JP Morgan, un mes dice una cosa y al siguiente dice otra. Y la última manifestación o la última declaración que ha tenido en favor de Bitcoin ha sido que es que no pueden abstraerse. Bitcoin ha terminado siendo tan grande que no pueden quedar fuera del mercado. Lo mismo ha sucedido con aquellos banqueros que se involucraron en la burbuja inmobiliaria española. Si se le pregunta al banquero más sensato de qué fue lo que sucedió, era muy claro que existía una burbuja inmobiliaria. Ellos respondían al mismo tiempo, pero es que no podíamos abstraernos porque si no íbamos a quedar sin cuota de mercado y eventualmente podíamos terminar quebrando de todas maneras. Y lógicamente aquí está la idea de que eventualmente el Banco Central algo va a hacer porque no caigan los mercados, de que los van a rescatar. Así que hay mucha discusión en este sentido, pero es básicamente porque una burbuja termina siendo tan grande que no puedes abstraerte de ella y tienes, al involucrarte, tienes que ver cómo lo haces. Es decir, la mejor manera de involucrarte, pero no salir mal herido o de salir lo menos herido posible. Yo creo que justamente el value investing aporta los elementos más importantes en este sentido para poder identificar el mejor momento para salir del mercado. Yo conozco muchos inversores muy interesantes que comparto, cuyos aportes comparto de manera, por ejemplo, en Twitter, que han ido abandonando Bitcoin. Los han criticado de manera muy agresiva. Vamos, tiene mucha religión probablemente también el Bitcoin, pero los motivos que han dado por los cuales han terminado abandonando Bitcoin son muy buenos también y que muy bien los podría adoptar un value investor o un austriaco perfectamente. Muy bien. Oye, Menciono, por Mauricio, te ejemplo, el hago caso una... de Nassim Sí, Taleb. muy bien. Gracias por No, solo eso, esa solo referencia, el es caso de Nassim Taleb. muy interesante, estupendo. Oye, Fernando Merino te pregunta, ya que estamos en esta diapositiva, según la escuela austríaca, con el auge de la economía se produce un alargamiento de la estructura productiva. ¿Ves ese alargamiento en la estructura productiva en la actualidad? Absolutamente. Y vamos a llegar, tengo una diapositiva en la que iba a hablar de esto, Perfecto. así que me apuro si quieres, llegamos ahí o tomamos otra pregunta. No, no, Breve. no, continuamos entonces. Yo pensaba que a lo mejor la podías responder ahora, pero si es para después, pues que sea después. Venga. Sí, exacto. No, pierdan cuidado que no voy a olvidarme de esa pregunta.
y es sumamente importante. Bueno, esto es muy sencillo. Esta es una gráfica que ayuda a explicar muy bien el concepto general del value investing. El margen de seguridad, en qué momento vender y en qué momento comprar. Y yo le agregaría a esta idea, o la idea que ilustra esta gráfica sobre el value investing, que los value investors, conociendo la teoría austríaca de los ciclos económicos, ya saben cuáles podrían ser las causas detrás de un auge ficticio o detrás de determinada burbuja, que son los bancos centrales y la manipulación artificial de las tasas de interés, o que las dejen demasiado bajo durante demasiado tiempo. Yo voy incluso a keynesianos muy famosos hablando de esta teoría cuando antes o no la conocían o directamente la desechaban. Es decir, la Escuela Austríaca de Economía antes de la gran recesión venía muy cabizbaja. Así que ya los últimos 10, 12 años la Escuela Austríaca de Economía está viviendo momentos muy dulces que le terminan dando la razón después de tanto tiempo de advertir. Ya ven ustedes desde al menos 1912. Así que los invito a investigar en todo caso qué más dicen Mises, Hayek y demás respecto a la teoría austríaca del ciclo económico. Entonces, para discutir lo que está sucediendo ahora mismo, desde la óptica de la Escuela Austríaca de Economía, para ayudar a los value investors a invertir, que es justamente es parte de mi trabajo, es discutir sobre conceptos que podrían ser básicos y evidentes y obvios y elementales, pero que no lo son en realidad. Conceptos como inflación, deflación, mal investment, el mal investment del que estábamos hablando ahora mismo, y cuál es el efecto Cantillon. Como les decía más temprano, la inflación no es el incremento generalizado de precios en una economía. No es eso necesariamente. Y en todo caso, la inflación, de acuerdo a Mises, ahora vamos a ver cuál es la definición de Mises, cuál es la que él utiliza. La inflación o el incremento de precios es una consecuencia del inicio de la expansión crediticia o de lo que determina o causa o termina generando el ciclo económico austriaco y por lo tanto un boom artificial inicial. Ahora mismo los economistas convencionales hablan de que un poco de inflación sería bueno. Sería bueno que tengamos un poco de inflación para poder estimular el consumo y por tanto que la economía empiece a recuperarse y que en el corto plazo empecemos a ver crecimiento, ¿sí? Nada más mentiroso que aquello, porque los últimos 12 años venimos discutiendo eso y la economía no termina realmente de recuperar o crecer de manera natural, si se lo puede llamar de alguna forma, desde aquel entonces. Lo mismo con deflación. La gente confunde, o los economistas convencionales suelen confundir desinflación con deflación. Deflación tiene que ver más con la economía real, es decir, con un reacomodo de los recursos una vez que se han empezado a liquidar aquellos proyectos o aquellos errores cualitativos de inversión que se ha realizado durante el auge. Es decir, la corrección es la deflación, tiene que ver con la economía real. Y desinflación es una caída del nivel general de precios, desinflación y deflación. Vamos a dejarlo ahí para no entrar en mayores detalles. Y al mismo tiempo que tienen que tener en cuenta cuál es el impacto de la política monetaria sobre la economía real, es decir, algo en lo que alguien como el profesor Huerta de Soto justamente insiste de manera permanente, el vínculo que existe entre la política monetaria y la economía real, que es la teoría del capital, justamente el triángulo hayekiano que les voy a mostrar ahora. Y cómo es que el efecto Cantillon es tan importante para saber que es muy importante saber para un analista austríaco y un value investor por dónde está ingresando el dinero de nueva creación o el dinero que se ha creado para evitar que caigan los mercados. ¿Cuál ha sido el primer vaso comunicante, si ustedes quieren, que ha utilizado o que han decidido los bancos centrales utilizar para hacer recuperar la economía? Por ejemplo, si yo introduzco dinero de nueva creación en el sector de la construcción, pues los constructores van a comprar insumos para acometerlos en sus construcciones y van a encontrar los niveles de aquellos precios en determinado nivel, pero los que vengan después los van a encontrar más altos indistintamente, ¿sí? Porque el efecto de inflación va a terminar cundiendo en el resto de la economía. Es como el efecto del que hablaba Hayek, de esto de echar miel sobre una mesa de mármol y que lentamente empieza a hacer impacto, pero es fundamental saber primero por dónde está entrando el dinero de nueva creación. Insisto en decir, para saber cuál es qué está detrás de la recuperación económica en forma de K. ¿Por qué tal divergencia? Porque primero ha estado entrando el dinero de nueva creación en bolsa, justamente, o en el sector bancario financiero o el sector secundario, o los mercados secundarios. Bien.
Estos son principios en los que no voy a abundar. Lógicamente, ustedes los conocen de memoria al ser analistas value o value investors, comprar buenas acciones de empresas de calidad con capacidad de atravesar crisis económicas profundas. Esta es una interpretación un poco más austriaca, pero yo lo interpreto así. Es decir, los value investors están abocados a encontrar aquellas empresas que sean capaces de atravesar crisis económicas. Así lo defino yo. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues los elementos de los que ya habla extensamente el value investing, sobre los cuales no es necesario abundar. Como decía más temprano, la definición de inflación de alguien como Ludwig von Mises es un incremento generalizado en la oferta monetaria, no necesariamente un incremento generalizado de precios en la economía. El incremento generalizado de precios es la consecuencia de la expansión de la masa monetaria, ¿sí? Y mi definición de burbujas al mismo tiempo derivada de esta interpretación es que son una buena idea llevada al exceso, son causadas fundamentalmente por los bancos centrales que distorsionan los precios y los alejan de su valor, tanto al alza como a la baja, ahora vamos a hablar del triángulo hayekiano, y que se suelen formar en aquellos sectores que se considera como los más seguros. ¿Por qué insisto en decir esto de que los bancos centrales distorsionan los precios y los alejan de su valor tanto al alza como a la baja? Esta es una gráfica que recomiendo mucho a todo el mundo de Roger Garrison. Roger Garrison tiene un libro que se llama Tiempo y Dinero. Léanlo, por favor. Es de las mejores cosas que ha hecho últimamente la Escuela Austríaca de Economía Moderna, llamémosla así, que es vincular la macroeconomía y al mismo tiempo como una interpretación gráfica, que no es lo más común de la Escuela Austríaca de Economía, ver gráficas y modelos y demás, pero ayuda y mucho en todo caso. No define las decisiones, pero sí que ayuda a tomar determinadas decisiones de inversión. Quiero que se concentren en el cuadrante superior izquierdo. Ese es el triángulo hayekiano. Triángulo hayekiano invertido en todo caso. No voy a entrar a explicarles toda la gráfica porque tendría que tener una hora como mínimo para explicarles cómo funciona exactamente y qué es lo que Roger Garrison está tratando de explicar aquí. Concéntrense en esta gráfica. Y lo único que dice en todo caso es que los bancos centrales, dependiendo cuál sea el canal a través del cual inyectan el dinero de nueva creación para estimular la economía, lo que añade de exceso en una economía se lo está quitando a otra parte de la economía, ¿sí? Donde se ve abundancia, donde no se ve o donde no se quiere ver, se ve falta de inversión al mismo tiempo. Es decir, le están quitando capital a un sector de la economía para sobreinvertirlo en otra. ¿Sí? Esto es parte de mal investment y no propiamente mal investment. Mal investment es llevar recursos como empresario, como inversor, a aquellos sectores donde no se los debería haber llevado en un inicio. Pero en este caso, el caso general de los bancos centrales, lo que está diciendo es que se llevan dinero de nueva creación y al mismo tiempo induce a los empresarios a seguir esas políticas e invertir en aquellos lugares donde no habría discusión alguna de que las cosas van a funcionar. ¿Sí? Solamente porque no faltaría capital. Pero nos estamos viendo a aquellos sectores en la economía que no se ven o que no se ven tan fácilmente o que los grandes hacedores o los policy makers no quieren mirar. Es decir, terminan favoreciendo a sus amigotes, por decirlo de alguna forma, para resumirlo de esa manera. Y sí, el mal investment significa eso. Entonces, una economía crecería de manera natural, si ustedes quieren, desplazando la hipotenusa de manera paralela hacia afuera y además creando nuevos sectores en la economía o distintas etapas intertemporales de producción en la economía, que por no tener cimientos sólidos, por no estar financiados con ahorro legítimo, pues tienen que inevitablemente desaparecer para que los que queden tengan que ser reasignados preferiblemente por las fuerzas del mercado, lógicamente, para que el mercado encuentre aquellos sectores en la economía que sí efectivamente tienen demanda, como tú muy bien decías más temprano, Luigi. Muy bien, Hace Mauricio, te poco, voy a sí, hacer dime. una pregunta, si no es molestia, porque creo que viene al caso. Rafael García te pregunta qué indicadores deberíamos mirar para saber precisamente en qué sectores está entrando el dinero, a propósito de este efecto cantillón del que hablabas justo recién. Pues probablemente difiera mucho entre países. En Bolivia, por ejemplo, con lo que estamos viendo ahora mismo, se está viendo cómo se está tratando de estimular la producción o la sustitución de importaciones, ¿no? Sustitución de importaciones no se especifica en qué exactamente, pero se entiende que
Bueno, el ministro hace poco habló de que teníamos la posibilidad, de que la gente tiene la posibilidad de adquirir un crédito a 1 año% con 3 años de gracia a entre 7 y 10 años de límite para poder repagar, para poder sustituir importaciones de shampoo, por ejemplo. La cosa más loca del mundo. En fin, yo no sé si la capacidad de los ministros es tan grande como para saber que si reemplazamos la importación de shampoo, la economía se va a recuperar. Hay otros casos como en Estados Unidos que incluso Donald Trump lo decía, que iban a estimular el sector de la construcción de carreteras, por ejemplo, iban a reactivar aquellos sectores. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que están haciendo los políticos con estas políticas de estímulo en todo caso es favorecer a aquellos que los llevaron al poder en primer lugar. Favorecen por lo general a sus amigotes primero. Siempre funciona así. Esto es ya más parte de la economía política de la Escuela Austríaca de Economía. Es algo que ayuda mucho también a tener una interpretación sobre lo que sucede en el mundo de la política y del gobierno y del poder y del Estado y demás, y cuáles son los incentivos justamente que tienen los políticos para aplicar determinadas políticas, por muy buenas que sean sus intenciones. Pues como decía, para responder a la pregunta, difiere mucho de los distintos países, pero les gusta mucho estimular el sector de la construcción, por ejemplo, o qué sé yo. Una diferencia con esta crisis y otras es que ahora mismo el sector bancario y financiero ha sido parte de lo que ha ayudado mucho a la recuperación o a que la economía no caiga demasiado. Es decir, no es el gran protagonista el sector de la crisis, sino que ha ayudado mucho. Y no dudo que también un poco más adelante sea efectivamente víctima incluso de la manipulación monetaria de los bancos centrales y demás, es decir, el sector bancario y financiero. Así que es una pregunta enorme, grandísima, que no sería capaz de responder ahora mismo si no habláramos de casos específicos y cómo funciona, por ejemplo, el caso de Bolivia o en Estados Unidos o en la Unión Europea en conjunto. Depende de muchísimos factores que fundamentalmente son políticos. En fin. Muy bien, muchas gracias. Estimado Luigi, lo que quería decir es que hace un par de semanas, si no un poco menos incluso, leí una entrevista a Iván Martín en la que expresaba su satisfacción porque ahora las cosas le estaban yendo muy bien, no solamente al fondo, sino además al value investing en general. Y le preguntan sobre cuál creía él que eran las causas por las cuales el value no había estado funcionando antes, es decir, en los últimos 10, 12 años, incluso justamente inicios de los QE, de los procesos de monetización más grandes que se ha visto en la historia de la humanidad, como han sido los QE por parte de la Reserva Federal, Banco Central Europeo, el Japón y demás. Iván Martín decía esto, que es, para quienes no saben, Iván Martín es un reconocido value investor en España y le está yendo cada vez mejor. Es uno de los mejores inversores, creo que no solo de España, sino además de Europa. Podría estar equivocándome. En fin, lo que decía es absolutamente rescatable y no creo que haya algo más austriaco que lo que dijo. Y justamente a raíz de todo lo que venimos diciendo ahora mismo, las políticas de bajos tipos de interés durante tantísimo tiempo han distorsionado los mercados. Mucho dinero conservador ha entrado en bolsa sin discriminar. Esto ha beneficiado a empresas de crecimiento, como las tecnológicas, y a empresas que pagan altos dividendos. Y a la vez ha hecho que compañías más tradicionales de industria intensiva sin capital hayan quedado algo rezagadas. Esa es la parte austriaca. Y luego dice, agrega, ahora con la progresiva vuelta a la normalidad de la economía tras la vacunación masiva, los mercados están empezando a reconocer el valor de estas empresas de la vieja economía en las que Magallanes, el fondo que dirige, llevamos años confiando. Esta segunda parte se puede discutir también, es decir, si el virus o la caída que han provocado los confinamientos masivos y forzosos han terminado pinchando una burbuja o las burbujas que se creía que podían haber creado los QE a partir de la era de Bernanke con la gran recesión. No dejaron que se pincharan en todo caso o que se desinflen y hemos vuelto al QE4 y muchísimo más y de manera sincrónica a nivel mundial. Pero como decía, la primera parte de las afirmaciones de Iván Martín no pueden ser más austriacas. Es decir, ilustra perfectamente lo que hemos hasta aquí, lo que advierte la Escuela Austríaca de Economía, y no estoy seguro, además, porque no lo he escuchado nunca hablar siquiera de ella, no estoy seguro si Iván Martín conoce realmente el trabajo de Ludwig von Mises o Hayek. Sé que ha salido de Bestinver
si no me equivoco, y que conocía también, lógicamente, el trabajo de Paco Paramés, que también manifiesta un vínculo muy estrecho en su trabajo con la Escuela Austríaca de Economía y el Value Investing. En fin, no me extiendo mucho más, pero yo creo que capta muchísimo de lo que estamos tratando de ilustrar ahora mismo con esta charla. Para ir terminando y paso a hacer las cosas un poco más rápidas, hablamos de la tercera parte. ¿Qué podría pasar a futuro? Y mi explicación de lo que ya está pasando en ese futuro es que se está dando lo que los austríacos llaman una huida hacia activos reales. En otros libros de texto esto se conoce mejor como el ahorro forzoso o el efecto de ahorro forzoso. Cuando ven los agentes que hay distorsiones en los mercados que ya no son asumibles, que las incertidumbres ya no son asumibles y el riesgo es demasiado grande, pues se retrotraen y van a lo viejo que ya conocen y no lo nuevo por conocer, porque lo nuevo por conocer es demasiado riesgoso y la rentabilidad es demasiado baja al mismo tiempo. Entonces, en una interpretación de un economista alemán, si no me equivoco, que solía trabajar para el Banco Central Europeo o para el Bundesbank, no estoy seguro, no me acuerdo, es que hay que tener mucho cuidado con la inflación, porque, y es lo que podría estar sucediendo ahora, porque si existe un problema de overshooting de los bancos centrales, es decir, que se les fue la mano con el estímulo de la economía o tratar de rescatar los mercados o la economía real y demás, pues es muy difícil luego controlar la inflación consecuente. ¿Sí? No solamente el mal investment, que es mucho más difícil de identificar, sino que además la inflación es mucho más, la padecemos absolutamente todos, sobre todo los que menos tienen, los más pobres. Entonces, él dice, la inflación es como apretar un tubo de dentífrico demasiado y te das cuenta que cuando ha salido demasiada pasta, demasiado dentífrico, pues es muy difícil volverlo a meter. Y es exactamente lo que sucede con la inflación y con lo que ha sucedido siempre con la inflación alrededor del mundo y desde que existen los bancos centrales. Nos hemos solido fijar en los últimos 10, 12 años a partir de los primeros QE, cómo ha ido creciendo, y es lógicamente alarmante, cómo es que ha ido creciendo el tamaño de los balances de los bancos centrales en el proceso de monetización de deuda que han iniciado, ¿sí? Porque esa es la característica de la monetización de deuda. La monetización de deuda de los bancos centrales ahora alrededor del mundo no ha sido como la de los bancos centrales de América Latina en su llamada década perdida en los años 80, por ejemplo, que era crear dinero físico contante y sonante para poder financiar el déficit, ¿sí? Y como lo hace Argentina en todo caso, es una barbaridad. Pero el efecto es exactamente el mismo. No vamos a ver tal vez inflación en Estados Unidos de alimentos, o tal vez no inmediato. He visto cómo es que se ha ido disparando el precio del maíz, por ejemplo. Pero el juego está mucho más en bolsa, está en el mercado secundario por cómo lo han hecho. Y sin embargo, es muy importante marcar un hito, si se quiere, a partir del cambio de objetivo o de los cambios de objetivos que ha habido en la Reserva Federal. Es decir, esto de que no va a subir las tasas de interés aunque se vaya a observar una inflación por encima del 2% más adelante. Es decir, la Reserva Federal está diciendo, señores, si viene una inflación del 3,5% en el IPC que nosotros controlamos, además de manera arbitraria, pues no se preocupen, no vamos ni de esa manera a incrementar tasas de interés. Aunque les genere la mayor distorsión posible en su cartera de inversión, no las vamos a incrementar, así que no se preocupen, no hay por qué alarmarse. Pues yo creo que esto es un problema gravísimo porque esto significa que ya la Reserva Federal está experimentando con cosas que ya antes he sabido que le ha salido muy mal. Me refiero concretamente a la década precisamente de los años 70. Es decir, la creación de M1 a lo latinoamericano, como en los años 80 que les decía, y que muy probablemente se pueda convertir no mucho más adelante en un descontrol de la inflación por parte de la Reserva Federal. La Reserva Federal yo creo que está consciente de esto. El problema es que así como los inversores que no pueden abstraerse de invertir en burbujas, la Reserva Federal está imposibilitada de incrementar tasas de interés para no pinchar las probablemente muchas burbujas que ha podido crear previamente. Entonces, más adelante, no sería nada raro ver inflación con tasas de interés extraordinariamente bajas durante mucho tiempo y espero que no, negativas incluso en Estados Unidos. ¿Sí? Así que es sumamente peligroso, este es un terreno que no habíamos visto antes, pero que la Escuela Austríaca de Economía puede realmente explicar. Oye, Ustedes ven, Mauricio, por sí, dime. favor, Mauricio, ¿podrías explicar en qué consiste la M1? Yo, bueno, para los oyentes a lo mejor que están menos familiarizados con la terminología, por favor. Sí, buena pregunta. El M1 es una medida estadística
referida a los billetes, es decir, a lo que más comúnmente conocemos como dinero, que son propiamente los billetes que nosotros tenemos en la billetera. El M2 se refiere, por su lado, a las operaciones, sí, estadísticas que existen más en el sector secundario, en el mercado secundario, es decir, en bolsas de valores, agencias de bolsas, fondos de inversión, etcétera, que no es propiamente dinero que anda circulando de mano en mano. La creación del M1 responde a la política que ha implementado Estados Unidos con Trump incluso y que va ahora mismo a intensificar Joe Biden, probablemente en esta semana con nuevos estímulos, con esta transferencia de dinero en efectivo a las familias de aproximadamente $2,000. El año pasado yo me puse específicamente a investigar qué es lo que iba sucediendo con estos cheques que enviaba el gobierno de manera directa o el IRS, si ustedes quieren, a las personas o familias, y a muchas de ellas les llegaban, es decir, los cheques les llegaban incluso a muertos, ¿sí? A personas que habían ya fallecido y nadie sabía dónde iba a terminar esta política exactamente. La inflación nos ha disparado, eso sí, eso es un punto a favor de la economía convencional o de los economistas convencionales. No se ha generado hiperinflación como muchos economistas austriacos dijeron, pero sí que ha habido mucha inflación. Y esto, especialmente el M1, es mucho más delicado porque los bancos centrales no siempre saben de manera específica dónde está yendo a parar el dinero y qué va a hacer exactamente la gente con ese dinero. Si la demanda va a caer de manera muy acelerada o todo lo contrario. Eso es mucho más fácil observar justamente en el mercado secundario, en las bolsas, etcétera, porque tienen los datos y la información de las bolsas, los indicadores sobre el segundo en tiempo real, cosa que no sucede justamente con las. Es muy difícil interpretar el comportamiento de esa manera. Algo que, lógicamente, la Escuela Austríaca de Economía explica también de manera muy precisa. Invito a todos, en todo caso, a saber qué es la praxeología de la que tanto hablaba Ludwig von Mises. En fin, no es nada fácil y ese es uno de los factores justamente por los cuales existe la posibilidad de que la Reserva Federal, en este caso, sí termine generando la inflación convencional o conocida de manera convencional, y no pueda controlarlo un poco más adelante. De hecho, ya está sucediendo. Las expectativas de inflación, como muestra esta gráfica, están creciendo a niveles de ya los últimos, qué sé yo, 7, yo me animaría a decir que hasta 10 años incluso, ¿no? Es decir, ahora sí están funcionando la política de inflación que tanto estaban buscando, al menos en Estados Unidos. Muy Y bien, gracias. al mismo tiempo, fíjense ustedes cómo los commodities han sido tan castigados antes de la pandemia, ya incluso, que existe la posibilidad de que ahora empiecen a rebotar, ya lo están haciendo de hecho, pero no como yo creía alrededor del año 2008 aproximadamente. Yo creía honestamente que con el inicio de las tasas extraordinariamente bajas de la Reserva Federal hasta ese momento, después del ataque a las Torres Gemelas en 2001 y que generaron a su vez la burbuja inmobiliaria estadounidense, habían ido a estimular también los precios de los commodities, motivo por el cual, en este caso, América Latina se benefició enormemente, es decir, también había ido a estimular los precios de los commodities y por los cuales América Latina recibió tantos ingresos, entre muchos otros, el señor Hugo Chávez. Bueno, señor. Y esa es una de mis explicaciones. Yo creo que ahora mismo, a raíz de que los commodities han sido tan castigados, existe la mayor oportunidad, al mismo tiempo que de defenderse de la muy probable inflación que viene ahora mismo, de hacer inversiones de muy largo plazo de manera segura. Es decir, si bien va a haber inflación, los value investors o los inversores convencionales y al mismo tiempo economistas convencionales están en un terreno que ya conocen, en el que se sienten relativamente cómodos, a pesar de que es muy difícil invertir también con inflación, pero es mucho más fácil invertir con inflación convencional que con inflación que pueda probablemente ser de burbuja en el mercado secundario. Pero miren cómo están respondiendo los commodities relacionados de manera directa o estableciendo un vínculo con las expectativas de inflación justamente. A medida que hay más inflación, también se incrementa la idea de invertir en commodities de manera segura y a largo plazo. No solamente por la caída obvia que hubo en marzo, sobre todo con el petróleo, a raíz de los confinamientos y cierre del espacio aéreo y que todas las aerolíneas estaban en tierra, que ya ni siquiera aparcamiento tenían para los aviones. Al mismo tiempo, los commodities ajustados por inflación, estos son gráficos de Tavi Costa que ustedes muy bien deben conocer y que en todo caso si no lo conocen, búsquenlo y síganlo porque es realmente muy bueno. Hay muchas cosas que comparto con él. No es necesariamente un value investor,
Yo he tenido la posibilidad de conversar personalmente con él, pero entiende muy bien y al mismo tiempo no solo del value investing, sino además de la Escuela Austríaca de Economía, y él es un macro investor, es decir, un macro que sabe muy bien de value y al mismo tiempo la Escuela Austríaca de Economía. Me parece una combinación fabulosa. También recomiendo la interpretación de Carlos Santizo, mi buen amigo, también un poco más adelante en Value School. En fin, me imagino que él les podrá dar una mejor explicación sobre lo que sucede con los commodities y en particular con el oro un poco más adelante. En fin, esta es otra gráfica que justamente ilustra lo que está sucediendo ahora con los commodities. A partir ya de mayo de 2020, luego de haber sido castigados antes de la pandemia y con la pandemia todavía mucho más, o los confinamientos, mejor dicho. Aquí la divergencia que existe entre el oro y la plata, insisto en decir que probablemente mi amigo Carlos les podrá explicar un poco mejor qué es lo que está sucediendo, pero en mi muy humilde criterio yo creo que el oro no está recuperando y es más, está cayendo porque la gente está justamente a la espera de que la Reserva Federal, contra todo pronóstico, termine incrementando tasas a raíz del rebrote de la inflación. Todo puede ser. La incertidumbre vuelve a los mercados. Yo creo que vamos a seguir viendo mucha volatilidad, en todo caso, a raíz de lo que se observa ahora mismo. Y de hecho, se ha estado viendo mucha volatilidad en las últimas 2 semanas. Ya vemos qué es lo que ha venido sucediendo. Aquí se observa también cómo es que el value justamente está recuperando. Ya se venía recuperando a mi criterio también a fines del 2019 hasta que vino la pandemia y no le permitió recuperarse de manera natural, si ustedes quieren. Pero una vez que hemos empezado a corregir en los mercados, probablemente sea definitivamente el modelo o el momento del value, mejor dicho, después de 10, 12 años incluso, fruto de que los agentes ya están descubriendo los errores generalizados de inversión a los que los induce a cometer la política monetaria. ¿Sí? Bueno, y esto para ir terminando, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen muchos austríacos también. Yo no soy de los que piensa que el dólar va a morir mañana, así que hay que tener mucho cuidado con apostar de esa manera. Insisto en decir, yo creo que sí va a haber inflación y mucha, pero no como para determinar o como para firmar el certificado de defunción del dólar y por tanto del sistema monetario internacional, y que por tanto haya que haya que invertir, haya que estar 100% en oro o 100% en Bitcoin. En absoluto. Yo soy un poco más moderado en ese sentido. Cartera permanente. Ya habíamos visto cómo Warren Buffett había estado entrando durante 1 o 2 trimestres, si no me equivoco, en oro, con una posición relativamente pequeña, una minera de oro, Barrick Gold. Luego lo abandonó, pero de todas maneras eso no quiere decir que no esté apostando por los commodities. También ha entrado en Chevron, su posición más importante de acuerdo a los últimos formularios F13 del año pasado, lo más reciente que se sabe. Ha entrado en Chevron, siguen siendo commodities de petróleo, es su 10ª posición en el portafolio. No tanto Warren Buffett, sabemos, sino Berkshire, ¿no? Pues bien, la apuesta que yo había armado, o que había, sí, la apuesta a la que había orientado a mis clientes a hacer, fue justamente ya alrededor de marzo incluso apostar por los commodities y por las tecnológicas de manera simultánea, sabiendo que son buenas empresas, no solamente porque simplemente crecen, sino porque son de mucha calidad al mismo tiempo y honestamente realmente han funcionado. No ha sido, o al menos eso quiero creer, no ha sido producto de la fortuna o de la suerte, sino que ha sido gracias al vínculo entre el value y la escuela austríaca. Y finalmente, bueno, algunas recomendaciones de Howard Marks, que es uno de los inversores que más admiro y sigo, que ustedes van a poder ver a detalle un poco más adelante y que tienen mucho que ver con lo que ustedes ya conocen también. Jeremy Siegel, cuando los stocks no están funcionando, efectivamente hay que volver a los commodities, o si los stocks en general podrían estar en terreno de burbuja, hay que volver a los commodities, no para buscar rentabilidad, sino como estrategia defensiva o como un seguro, si ustedes quieren. Los austriacos o lo más cercano en materia de inversión que he visto a la Escuela Austríaca de Economía son Nassim Taleb, que ya habíamos mencionado, que habían hecho alrededor de marzo. No sé si trató de un short exactamente o qué, no sé cuál ha sido la operativa en el que hicieron un 4000%. Bueno, les puedo pasar la información, o al menos la que yo tengo. El Dao del Capital es un libro de Mark Spitznagel que es bastante aburrido, muy humilde criterio, insisto en decir, pero creo que es útil de todas maneras. Habla mucho más del Dao que del Capital o de la escuela austríaca, pero creo de todas maneras, yo creo que sirve saber cómo invierten exactamente.
Aquí coincide, no me acuerdo de dónde saqué esta gráfica, pero era de un Value Investor. Un amigo lo compartió en Twitter, pues le quité la gráfica, cuando me acuerdo le preguntaré de dónde la sacó, pero miren cómo coincide exactamente la teoría austríaca de los ciclos económicos con la idea de que en la etapa o en el pico de los mercados hay que empezar a pensar al menos en invertir en metales preciosos, commodities, utilitarios, sectores de energía y demás, siguiendo a lo que ya había mostrado Warren Buffett. Hay algo, un último mensaje, con esto cierro. Yo sé que todo el mundo habla mucho del creador de Apple, como que era el mejor experto en marketing, el mejor en ventas y demás, pero yo lo admiro más como empresario que cualquier otra cosa. Y esto es otro de los vínculos entre el Value y la escuela austriaca, que es posible derrotar la paranoia antideflacionista de los bancos centrales haciendo empresa. Este señor alcanzó los mayores niveles de rentabilidad innovando y creando en un momento de crisis, justamente la gran recesión, y además que era acosado políticamente por todos los lados. Así que si hubiera una forma de ilustrar cuál es una de las mejores empresas posibles por las cuales apostar, que no pertenezca directamente al sector de commodities, por ejemplo, pero por la cual se puede apostar o cuyas características ilustran que existe la posibilidad de invertir en tiempos de crisis y generar rentabilidad, es Steve Jobs y Apple, por supuesto. Bueno, los takeaways, estimado Luigi, con esto sí, promesa que termino. La inflación no es lo que te dijeron, la deflación tampoco es lo que te dijeron. La teoría austriaca ayuda a fortalecer el margen de seguridad o concepto de margen de seguridad del value. La inflación no es uniforme, no es un incremento generalizado de los precios. También puede haber inflación fuera del IPC. Los conceptos claves son política monetaria y el vínculo que existe con el malinvestment. Hay que estar muy pendientes de lo que hacen los banqueros centrales. Vamos a seguir adelante con la divergencia o la recuperación en forma de K, la recuperación económica en forma de K. Ya no es tan importante el QE, es decir, el balance de la Reserva Federal o la operativa mediante la cual monetiza deuda, sino el crecimiento del M1. A mí, yo creo que es escandaloso el problema ahí. Veremos qué pasa. Por tanto, vamos a ver un poco más de inflación, pero al mismo tiempo tasas de interés extraordinariamente bajas durante mucho tiempo, una combinación definitivamente explosiva. Y esto no necesariamente significa que vayamos a ver hiperinflación, como decía, o la muerte del dólar pronto. Así que mucho cuidado. Luigi, con eso termino. Podemos terminar tomando alguna pregunta si es que lo hubiera y no me he gastado todo el tiempo. Nada, lo has clavado además, amigo, 1 hora, vaya exhibición de conocimiento y de información. Ha sido fantástico y quedan preguntas que te voy a plantear ahora mismo. Quiero decir ya que la semana que viene tenemos a Carlos Santiso. Me hace gracia que lo mencionaras porque es que es el siguiente ponente que nos va a hablar de cartera permanente. También has mostrado el libro del DAO del Capital, que él lo recomienda en el número de la revista La Biblioteca del Inversor que le dedicamos a él, que te está disponible desde la cajita de comunidad de YouTube. Él recomienda encarecidamente ese libro. Es verdad que dice que es muy denso y aburrido, pero a él le ha encantado. En fin, preguntas y sugerencias de Carlos, ¿qué mejor que él para responderlas la semana que viene? Yo voy con preguntas que te ha hecho la audiencia a propósito de lo que dices, lo que has explicado hoy. Mira, Daniel te comenta si podría ser que la inflación en Estados Unidos no se haya disparado porque es una moneda muy demandada, el dólar estadounidense. El Sí, mundo necesita justamente. dólares. Efectivamente, la gráfica que mostré cuando decía que hay que tener cuidado con apostar a la muerte del dólar, justamente reflejaba el incremento de la demanda del dólar alrededor del mundo. Lo que está sucediendo es que el resto de bancos centrales alrededor del mundo que no tienen la capacidad de emitir dólares para financiarse, para autofinanciarse, al mismo tiempo provoca inflación local. Y al provocar inflación local, los agentes simplemente buscan el dólar como el activo más seguro, relativamente más seguro, para poder refugiarse. Ese es el efecto, no hay mucha más explicación, honestamente. Así que yo creo que eso es un problema con el que pelea la misma Reserva Federal. Le encantaría tener inflación en Estados Unidos, pero se le va al resto del mundo por demanda. Así que sí, por un incremento de la demanda. Así que por mucho que esté imprimiendo ahora mismo, escrito en itálicas o entre comillas, si ustedes quieren, por mucho que esté imprimiendo ahora mismo la Reserva Federal, puede que no se le vaya de las manos en ese sentido, mientras a la medida que haya mayor demanda del dólar alrededor del mundo, pues no va a haber inflación, o al menos no pronto, así que hay que tener cuidado. Va a haber inflación, pero no como para abandonar el dólar y empezar a invertir todo en oro y todo en Bitcoin, por ejemplo.
Ujú. Tengamos también en cuenta que muchos de estos commodities a los que te has referido se pagan en dólares, es decir, son países productores que no tienen esa moneda, pero sí aceptan, bueno, exigen más bien a lo mejor pagos en esa moneda. Vamos con María, que te pregunta qué recomiendas para protegerse de la inflación. Dice, más bien me refiero a cuando pueda llegar una hiperinflación. ¿Ese escenario lo ves? Quizás un poquito exagerado, ¿no? No, honestamente no. Yo pequé justamente, probablemente porque era mucho más joven y no tenía mucho conocimiento, todavía no había estudiado con el profesor Huerta de Soto. Decía que la operativa de la Reserva Federal ya de la gran recesión podía, o sea, que lo más probable es que iba a haber hiperinflación. No dije que iba a haber hiperinflación, ni mucho menos en materia de tiempo y espacio, pero sí que existían altas probabilidades de que hubiera hiperinflación. Pues no, había olvidado el factor justamente del que hablábamos inmediatamente, el momento, en la pregunta inmediatamente anterior, de que existe demanda por dinero alrededor del mundo. Mientras tengan el resto de monedas fiduciarias alrededor del mundo una calidad relativamente menor, pues el dólar va a seguir fortaleciéndose, la gran paradoja. Pero eso no quiere decir que haya que invertir en dólar o estar muy líquido en dólares, sino conformar una cartera de inversión que muy probablemente Value School se ha esforzado en tener invitados que puedan explicar cómo se puede armar una cartera completa de inversión en este sentido y no solamente tener muy pocas posiciones en las que no necesariamente estás diversificando el riesgo y en las que no solamente hay que protegerse de la inflación, sino además de todos los efectos que lleva la inflación. Sí, sí, Rafael Ortega nos dio, como decía al principio, una masterclass sensacional la semana pasada que, bueno, publicaremos en el canal muy pronto para tener esa cartera con múltiples activos que se comporten de forma distinta según los escenarios económicos y estar protegido, digamos, en cualquier tipo de clima financiero. Oye, Walter te pregunta algo sobre Bolivia. Dice, ¿qué opinas sobre el precio del petróleo y la soja y su repercusión en la economía de Bolivia? ¿Lo más probable es que las reservas del Banco Central de Bolivia aumenten por balanza comercial? Pregunta Walter. Sí, el caso de Bolivia es muy particular, porque creo que América Latina empieza a celebrar de nuevo que la cotización internacional de materias primas y particularmente el petróleo está nuevamente al alza. El problema con Bolivia en particular es que Bolivia no tiene la capacidad de subirse a ese tren justamente del incremento de commodities, porque hemos terminado destruyendo la industria petrolera. No hemos invertido en exploración, por ejemplo, ni siquiera para sustituir campos petroleros ni gasíferos antiguos. Entonces, no tenemos capacidad de exportación y muy probablemente ya para 2025, no lo digo yo, sino muchos expertos, existe la posibilidad de que nosotros tengamos que importar gas. Y en la medida que sea más caro, pues mayores problemas vamos a tener en ese sentido. Ya no hablo más, ya no vinculo el tema con el tipo de cambio porque esa es una fibra en la que me tocan y me extiendo y podemos hablar la siguiente hora solamente del tipo de cambio en Bolivia. En fin, es que ha traído mucha polémica, pero en fin, me quedo ahí. Otro día te invitamos para hablar de eso, largo y tendido, porque el tema lo merece. Mira, Jaime Fernández te pregunta si puedes explicar qué es la Break-Even Inflation Rate que mencionas en una de las diapositivas que has enseñado. La verdad es que no lo sé. Prefiero no complicarme mucho con esa materia y Bien. hablar solamente de conceptos muy básicos, honestamente. Vale, estupendo, muy bien. Que sepan los oyentes también que las diapositivas se pondrán a disposición de todos desde la cajita donde publiquemos el vídeo. En la descripción habrá un enlace de descarga para las diapositivas, siempre lo hacemos así y también contigo. Walter te pregunta también si Alan Greenspan, en tu opinión, fue un buen presidente de la Reserva Federal. ¿Qué opinas? No, en absoluto. Y bueno, vuelvo a Walter. Si quiere me puede escribir. Puede entrar a mi página riosmauricio.com. Hay un espacio a través del cual hay una pestaña que dice contacto y me puede escribir y podemos empezar a intercambiar sobre cuestiones un poco más técnicas también, sobre la pregunta anterior que hizo. Y sobre esta, sobre Alan Greenspan, a mí me ha parecido, es decir, yo no veo qué mérito o cuánto mérito puede tener un banco central o ningún banquero central cuando, por un lado, como el caso de Bolivia, tiene tipo de cambio fijo, que es como el caso de Ecuador, Salvador o Panamá, tiene economías dolarizadas y el Banco Central es solamente una figura decorativa. En el caso de Greenspan, a partir del momento en que Volcker incrementó las tasas de interés, lo único que hizo fue solamente bajarlas de manera sistemática. Las subía un poco, es decir, pero en el largo plazo uno puede ver perfectamente cómo redujo arbitrariamente las tasas de interés de manera sistemática. Es decir,
cuál ha sido realmente el mérito de Greenspan, no lo sé. Peor aún cuando uno conoce cuál ha sido su trayectoria intelectual, el vínculo que tenía con Ayn Rand, y él sabía perfectamente, tiene varios escritos, tiene papers, artículos y demás, favoreciendo la política o el régimen de patrón oro clásico en todo caso, ¿no? Y él da completamente toda la vuelta una vez que termina siendo presidente de la Reserva Federal. Así que ahí hay problemas mucho más éticos que de capacidad técnica en todo caso. Pero sí, llegaría solamente hasta ahí. Completamente de acuerdo. Daniel Hoyos te pregunta por algún libro que puedas recomendar sobre la teoría del ciclo económico. Sí, recomendaría varios. El primero, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos del profesor Huerta de Soto. También recomendaría los libros de Larry White y George Selgin. Hay que leerlos todos. Leería mucho al propio profesor Juan Ramón Rayo, también que ha sido mi profesor. Por cierto, le envío un saludo, que ha realizado contribuciones muy importantes recientemente. Ha lanzado un libro del que hemos discutido muchísimo, además, cuando yo estaba allá, el 2012. Y nada, hay que leer todo, hay que leer a todos los autores posibles, hay que leer a Philip Bagus también, hay que leer, vamos, hay que leer lo que sea posible, pero yo empezaría por esos tres: George Selgin, profesor Huerta Soto y Larry White. Oye, el libro de Philip Bagus, La tragedia del euro, me parece que fue un libro muy acertado porque precisamente aplica a un bien como la moneda el análisis económico austríaco y sobre todo el tema de la tragedia de los comunes, como un bien que funciona con las mismas lógicas que el resto de bienes. Bueno, tendemos a pensar que el dinero está exento, no funciona, no, funciona igualmente. Es una muy buena obra. Muy bien, pues oye, dice Teresa Vázquez que le ha encantado, que muchísimas gracias y que va a volverse a ver el vídeo cuando esté en YouTube para repasar todas las ideas y conceptos. Luis te dice que eres un crack. Oye, Mauricio, amigo, coméntanos, porque tienes un podcast también en YouTube que difundes, también en las plataformas principales, con entrevistas súper interesantes. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué temas tocas? Es decir, para que la gente quiera seguir tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarlo? Primero, muchas gracias por los comentarios, que sea útil. Insisto en decir, estoy honrado y agradecido de la oportunidad y la invitación que me ha dado Value School de mostrar un poco mi visión sobre cómo funciona el mundo y qué se puede hacer en consecuencia. Y sí, efectivamente, tengo un programa de podcast que se llama Poder y Mercado. Lo transmito a través de YouTube. Contigo justamente hemos tenido Sí. una gratísima conversación sobre Value School y la fenomenal labor que llevan haciendo ahí. Probablemente por eso me hayan invitado también, porque ha sido una Bueno. conversación sensacional. Se transmite también por Apple Podcasts y Spotify. ¿De qué hablo exactamente? Hablo de economía internacional y wealth management. Vamos, por si no hubiera quedado claro ya, yo me dedico a un análisis de la coyuntura económica internacional y en función de eso, con mi interpretación teórica, con mi herramental teórico, utilizo ciertas ideas para orientar a mis clientes a que tomen mejores decisiones de inversión, que no se resumen en otra cosa a que inviertan fuera de Bolivia. En resumidas cuentas es esas, pero es básicamente para ayudar a la gente a que tome mejores decisiones de inversión. He tenido la fortuna de estar con Daniela Calle, por ejemplo, con Carlos Santizo, muchos de los que han pasado por Value School también, con gente muy generosa y que admiro muchísimo. Tiene un trabajo sensacional y que al mismo tiempo recomiendo y sugiero encarecidamente seguir. Muchas gracias por mencionarlo en todo caso. Lo encuentran en YouTube también, por cierto. Por supuesto, y es que es un podcast de muchísima calidad y lo van a disfrutar todos los amigos de Value School porque es contenido como este que difundimos desde aquí también. Son personas con un pensamiento tremendamente estimulante que ven la realidad de una forma muy nutritiva, como decía aquí Iván, que le ha resultado tu charla. También tienes saludos de Henry desde Venezuela, excelente, Mauricio Ríos, en fin, Gregorio te dice una charla muy interesante, te da las gracias. Estos son estos aplausos virtuales que como no te los podemos dar en persona aquí en la sala, te los damos desde la cajita del chat de Value School. Oye, Mauricio, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu sabiduría con tanta calidad. Gracias, amigo. Me alegra saber que ha sido muy claro. Insisto en decir muchas gracias, estimado Luigi. Y como final, simplemente humilde sugerencia, inviten a Diego Parrilla a Value School. Explica muy bien, es genial. Hace unas analogías con el fútbol respecto de su método de inversión y demás. En fin, te mando un fuerte abrazo y pues ya nos encontramos pronto nuevamente en estos medios. Que estés muy bien, Luigi. Perfecto. Te escribo para el contacto de Diego próximamente. Bueno, pues amigos, la semana que viene tenemos a Carlos Santiso, de quien ya veis que ha hablado con muy bien Mauricio Ríos García. Esta charla se publicará próximamente en el canal, también en MP3 en las plataformas Spotify, iTunes, iVoox, para que la escuchéis en audio si lo preferís. Y ya, pues nada más. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Salud para todos. Amigo Mauricio, cuídate. Hasta la próxima. Fuerte abrazo.
Adiós.